cristianos ya viejitos. Una intercesión fuerte, una oración fuerte. Bueno, yo tuve debemos tener. Siguiente. Es importante tener un balance en la doctrina acerca de Dios. En todas las áreas hay que tener un balance. Y esta es un área donde tienen como una balanza. El pobre diablo anda detrás de cada persona. ¿Y cuántos saben que el diablo solamente es uno? No es omnipresente. Entonces, a veces toda la culpa no se la lleva al diablo. Pero cuando se sobreenfatiza esta doctrina, el diablo, pobrecito, está full de trabajo todo el día con los creyentes 24 horas del día. Otro peligro es que no se disfruta la libertad y la redención en Cristo, porque siempre están siendo oprimidos por el diablo. O sea, no hay la libertad de lo que hablábamos de acercarnos al trono de la gracia, porque siempre tienen un Chucky acá en el cuello que les está persiguiendo, entonces por todo lado le ven cosas malas, me está persiguiendo el diablo, me está azotando, me tienen la mala. Bueno, tantos términos cristianos que se utilizan para hacer referencia a que lo están persiguiendo y no pueden disfrutar de lo que Jesús ya hizo en la cruz. Ahorita cantábamos que todo fue consumado, incluso el poder que el diablo tenía sobre nuestras vidas. Entonces, sobreenfatizar eso no nos deja disfrutar la libertad que Dios ya nos dio. Y cuando se sobreenfatiza, se grita demasiado y se hace obras en la carne para espantar al diablo. Entonces, cosas como cuando Jesús decía que alguien fuera libre, el espíritu inmundo salía de su cuerpo sin mayor reparo. O sea, ¿sí me entiendes? Yo no dice como Jesús antes de los 30 años estudió taekwondo para hacerle la llave al endemoniado gadareno. No, Jesús simplemente dio la orden de que saliera fuera y salió fuera. Pero a veces cuando se sobreenfatiza se hace esfuerzos humanos para tratar de sacar el diablo. Entonces el diablo tiene que salir en este momento en forma de vómito. Y eso es un asco cuando hacen liberaciones de vómito, pues porque imagínense todos los baldes ahí y uno no, si fue el décimo en liberarse, imagínense lo que le tocó en el... Ahora mismo va a salir el espíritu maligno en forma de estornudo y esa persona ese día tenía gripa y decía yo no podía ni estornudar porque cuando yo estornudara todo el mundo me iba a decir está poseído. Entonces sobreenfatizamos las obras de la carne para la liberación y eso no es bíblico. Lo que diga la palabra es lo que nosotros creemos. Puede ser un ministro muy reconocido, puede tener programas de televisión, puede salir en la radio, pero si lo que él está predicando no está en la palabra de Dios, nosotros no podemos creerlo. De él, nunca lo nombro, nunca hago, o sea, no reconozco ninguna obra del diablo porque él no tiene ningún poder. Pero eso también está mal porque la palabra dice que, segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tenemos que tener claro que sí existe el diablo y que es ahora que él está actuando. El infierno todavía, pero no es la realidad. Pero el diablo sí es real en este momento en la vida de los cristianos y ya vimos cómo actuaba, cómo puede actuar el diablo en la vida de los cristianos. Otro ítem de no mencionar el diablo es que no se enseña que el enemigo puede entrar. Entonces, Oscar les contó que me robaron, sí, en mi casa, yo les había contado, pero el domingo él predicó y dijo, en la casa de Diana son obsesivos, compulsivos con cerrar la puerta. Todo el tiempo echan llave, o sea, una cosa así como que no entra absolutamente nadie, nos falta es la retina para entrar a la casa, pero porque ya sabemos que en cualquier momento nos pueden robar. Pero si yo no tengo claro que el diablo puede entrar a mi vida, pues yo puedo tener muchas puertas abiertas donde el diablo entra y sale y hace conmigo lo que yo quiera porque yo no estoy atenta a las maquinaciones que él tiene sobre mi vida. Así que tenemos que tener un equilibrio
entre no sobreenfatizar y tampoco no ni mencionarlo para poder tener la revelación completa de lo que la palabra dice de esta área. Siguiente. Entonces la guerra espiritual es legítima, o sea, es verdad, sí existe guerra espiritual, pero no es una guerra como nosotros nos la imaginamos, de pelea y de yo te doy y tú me das y sudamos así. Pues hay personas que cuando están en guerra espiritual sudan literalmente por estar así tan enérgicos en la oración y echando fuera a todos los demonios y toda la cosa. Pero no, o sea, a eso no se refiere la guerra espiritual. Es un conflicto espiritual entre el creyente y el diablo. No sucede por las obras de la carne, o sea, no entre yo más grite, entre más ate. Hay algunos que tienen ya como una retaíla, lo ato, lo reprendo, lo echo fuera, lo enmudezco, le pongo cadenas, lo echo al fondo del mar. Si se vuelve a levantar, le echo arena. Bueno, una cosa así como bien extraña, una oración. Pero eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice que nosotros tenemos autoridad para echar fuera al diablo, pero no de esa forma. Eso se llama como un lenguaje cristianesco que tomamos y aprendemos de personas. Entonces es un conflicto espiritual entre el creyente y el diablo. Jesús ya peleó la batalla, o sea, la guerra ya fue peleada y nosotros ganamos. Ya le hemos explicado varias veces acerca de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces nuestra pelea está desde el lugar de la victoria. Y aquí me voy a poner en modo mundial Rusia 2018. Si nosotros estamos, antes, porque si no se me van a distraer ahí mirando cuál es la táctica que les voy a enseñar. Si nosotros estamos ganando un partido, Colombia, Argentina 5-0, hace un montón de tiempo, estamos peleando desde el lugar de la victoria, ¿sí me entienden? O sea, los jugadores no están como todos asustados, como cansados, como que la adrenalina ya no los deja hacer nada, sino que por el contrario, están disfrutando el partido. ¿Y qué hacen cuando van ganando? Se relajan, hacen tiros de esquina, se va la pelota y nadie va por ella, les toca sacar tiro de banda, ¿se llama así? Saque de banda, gracias, pero una mujer me ayudó. Entonces saque de banda y se van así súper despacios porque están caminando en el lugar de la victoria. A ellos no les interesa que el partido corra más rápido porque ellos saben que ya van ganando. Entonces eso se llama quemar tiempo. Entonces el arquero la bota y todos como en cámara lenta, como en Supercampeones. ¿Cuántos se vieron Supercampeones? Entonces ellos están peleando desde el lugar de la victoria y es diferente al partido que tuvimos la vez pasada, no me acuerdo contra quién. En los últimos 3 minutos peleando desde el lugar de la derrota. Uno está ansioso, por favor, que pase el tiempo despacio. Uno comienza a orar, Señor, por favor, ten tu corazón en Colombia. Porque estamos peleando desde ese lugar y la actitud es diferente, ¿sí o no? La actitud es diferente cuando uno va ganando. Es como, sí, pero cuando uno va perdiendo, mejor dicho, se come las uñas, se come el dedo. Yo me acuerdo un día, una vez, un papá sacó al hijo de la casa porque dijo, no, se va a tirar ese penalti. Dijo, hágame el favor y se va. Porque mientras que es el penalti después vuelve y entra, porque la emoción del fútbol y íbamos perdiendo, entonces como que eso se pone más tenso la cosa. Pero nosotros estamos peleando desde el lugar de la victoria. Ahora sí, la siguiente, la táctica, ¿no? ¿Cómo se llama táctica? Posición defensiva. Entonces cuando uno está asustado en el campo de batalla, en el campo del juego, uno está así como cerca del arquero, o sea, que nadie nos meta goles. Entonces ahí está el arquero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 defensores. ¿Cuántos son en un equipo? 11, ¿cierto? Los otros 5 están allá como regaditos a ver si de pronto el arquero hace un contragolpe y meten el gol. Si ven cómo estoy preparada para Rusia. Pero es una posición de miedo, es una posición como de ataque, de estar ahí, que no se me meta, de estar ahí como asustados. Esa es la posición que algunos cristianos tienen con el diablo, con la guerra espiritual. Entonces como, ay Señor diablo, váyase de aquí, pero váyase rápido, pero no me coja, ni mis hijos, ni mi carro, ni mi casa. Entonces es una posición defensiva. Pero nosotros en Cristo Jesús, siguiente, estamos en una posición ofensiva. Entonces el gris es el arquero. Los azules son los defensas, los amarillos los mediocampistas, como me ven ahí en esos términos, y los rojos son los delanteros. Y esa es la posición que nosotros tenemos que tener en Cristo Jesús, porque Jesús ya ganó el partido. Nosotros solamente tenemos que mantener el marcador 5-0 ganando Diana.
Ese es nuestro objetivo con el diablo. Si ya Jesús ganó, porque yo tengo que tener una posición defensiva, yo tengo que tener es una posición ofensiva porque yo voy ganando. Esa es la actitud que yo tengo que tener en la guerra espiritual. Siguiente. Entonces, creo que es mal utilizado el término de guerra. Incluso hay iglesias, iglesias, que cuando van a hacer guerra espiritual se pintan la cara y toda la cosa así como camuflados, que el diablo no los vaya a ver quién es ese día, tal vez habían pecado, entonces se camuflan y todo, pero es una mala interpretación de la palabra. Cuando en la Biblia habla acerca de guerra, no se utiliza la conexión directa con el diablo, es otra palabra, pero no es guerra. Entonces, la palabra guerra, y vamos a ver unos versículos, es utilizada para los problemas que no tienen control en la carne. Entonces, la guerra no es, o sea, literalmente la guerra en la Biblia, la palabra guerra en la Biblia, o milicia o soldado, porque la palabra guerra no está, pero está milicia, está militante, está soldado, no se refiere a esa pelea directa con el diablo uno a uno, sino que se refiere a la guerra que yo tengo que hacer contra mi misma carne, a yo tener que batallar con mi misma carne y crucificarla. Entonces vamos a ver algunos versículos que tienen esa palabra, o una palabra alusiva, porque la palabra guerra no está. Primera de Corintios 9:7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces la palabra aquí es soldado. Y no está refiriéndose a nada de una confrontación con el diablo, sino que está refiriéndose a que las personas que predican la palabra deberían tener un salario. O sea, es bíblico que los pastores o los líderes o las personas que están trabajando en la iglesia a tiempo completo reciban una buena remuneración económica, porque dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces no está hablando nada acerca del diablo. Segunda de Corintios 10:3-5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, acá no está hablando acerca de que la milicia, de que la guerra sea en contra del diablo, sino que dice que nuestra guerra no es con armas naturales, sino con armas espirituales. ¿Y cuáles son esas armas espirituales? Es llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Esa es nuestra verdadera guerra espiritual. Cuando llega un pensamiento que va en contra de la palabra, yo someto ese pensamiento, lo que les he dicho todas estas veces, piensen lo que piensan y si dicen, no, no sé, es que yo soy así porque mi mamá era así de mal geniada y mi abuelita era así de mal geniada y ya me hice la prueba de los temperamentos y soy colérico, sanguíneo, reforzado, ya nadie me cambia. Yo someto ese pensamiento a la palabra y la palabra me dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Entonces yo tomo ese pensamiento cautivo y no es nada, o sea, no es nada físico, no es que yo encadene el pensamiento y le diga, no, te voy a encadenar con candado así, ya, que no te abra nadie, sino que yo digo, yo someto ese pensamiento a lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice que sobre mí se ha derramado el amor de Dios, yo puedo amar a las personas, yo puedo ser paciente, yo no me tengo que poner brava tan rápido. Ahí es donde se destruye las fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Ya lo habíamos hablado en otros miércoles. Son esos pensamientos que se vuelven fuertes y que se vuelven murallas contra nuestra vida. Otras personas le llaman preconceptos y es cosas que yo creo acerca de Dios que no están en la palabra. Entonces yo digo como, no, Dios no sana sino algunos. Entonces no tengo la fe suficiente para acercarme a Dios y que Él me sane. Entonces yo tengo que llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Y es ahí donde está nuestra verdadera guerra, porque es muy difícil pelear contra uno mismo. Es como, no puedo, no puedo. Entonces es complejo porque no es literal el puño en la cara, pero sí es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Y esa debería ser uno de los versículos que nosotros nos aprendemos de primeras. Señor, yo llevo este pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo de lo que yo estoy pensando? Lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús.
Porque esos pensamientos dicen ahí que se levantan contra el conocimiento de Dios, se levantan contra lo que Dios ya ha dicho acerca de algo. Entonces nosotros llevamos todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 1:18, siguiente. Y 19 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, esperen que no vi, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces acá Pablo le está hablando a Timoteo y dice que milites por ellas las buenas milicias, pero no está hablando acerca nada del diablo. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo, mantente firme en el don, al llamado al cual fuiste llamado. O sea, nuestra batalla es permanecer firmes hasta el final. Esto no es una carrera de velocidad. Nos decían en la reunión de nuevos, yo quiero servir, o sea, dígame qué hay que hacer, yo estoy que me sirvo, lo que usted me diga, yo lo hago. Y qué chévere tener ese espíritu de servicio, pero en realidad la carrera no es de querer servir más rápido, sino de poder permanecer más tiempo. Nosotros estamos sujetos a nuestras pasiones, entonces unas veces estamos, sí, yo quiero lavar baños en la iglesia, lo que usted me ponga, la cafetería, no, la cafetería sí no. Eso sí, empanada, yo no vendo. Entonces, como que unos días estamos, sí, lo que sea, y otros días no, eso sí, no. Entonces, ¿cuál es nuestra batalla? Es poder permanecer firmes de principio a fin. Hay una canción que se llama No ser cristiano yo-yo. Unas veces está arriba y otras veces está abajo, es un cristiano yo-yo. Entonces, ¿cuál es la guerra, la milicia? Permanecer firmes hasta el final. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, acá tampoco está hablando acerca nada del diablo, sino que la palabra soldado es una analogía que está utilizando Pablo porque es algo que ellos veían constantemente. O sea, en ese tiempo estaba el soldado romano con toda su indumentaria puesta. Entonces era algo como que ellos decían, cada vez que Timoteo veía a un soldado decía, Pablo me dijo, yo tengo que ser como un soldado, que no me enredo en las cosas de esta vida, sino que tengo mi objetivo claro, que es agradar a Dios. Entonces, ahí no está hablando acerca nada del diablo, sino que yo mismo tengo que ser disciplinado en lo que Dios me ha llamado a hacer. Siguiente. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, esta batalla no está hablando acerca de que yo me voy a enfrentar cara a cara con el diablo, sino que está haciendo referencia a que mi batalla es con mi alma y con mis deseos carnales que quieren levantarse en contra del conocimiento de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta para poder hablar acerca de la guerra espiritual? Efesios 6, 10 al 17, que es básicamente de donde todo el mundo toma la información. Es, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores, bueno, y todo lo que hemos visto. La palabra que define la guerra espiritual es la lucha. No, o sea, sí me hago entender que es diferente el concepto que uno se arma de guerra a la palabra lucha. Es diferente. Entonces dice que nosotros nos estamos fortaleciendo. Ahora dice más adelante, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué es la lucha contra los demonios? Ahí la palabra está repetida 3 veces y una está en roja para ayudarles. Para estar firmes. O sea, mi guerra no es para nada más, sino para permanecer firme en mi fe. Siguiente. Entonces, está en sentido figurado. Durante mucho tiempo, yo pensé que yo tenía que orar esa oración como yo me pongo toda la armadura, la salvación, el escudo de la fe, la espada de la palabra, el calzado del evangelio, como que era como una retahíla
yo poniéndome la armadura, ¿sí me hago entender? Como que todos los días tenía que ponerme la armadura, pero en realidad no es ponerse la armadura. Lo que les digo es que Pablo utilizaba una analogía de cosas que ellos podían ver y podían decir, ah, el escudo, ah, el yelmo, ah, la coraza, ah, el casco, y podían hacer como semejanzas para recordar mejor las cosas. Entonces, eso de la lucha está en sentido figurado, no es que nosotros tengamos que luchar literalmente con el diablo. No luchamos para ganar, sino para mantenernos en la posición de la victoria. Acuérdense, 5-0 ganando Colombia. Yo no estoy luchando ya para ganar porque ya te gané el partido, yo estoy luchando es para mantener ese marcador. Luchamos para que no nos saque de la fe a la duda y la incredulidad de la palabra. El objetivo que el diablo tiene es sacarnos del camino, hacernos dudar, hacernos creer que esto no es verdad, hacernos creer que a veces es más chévere el mundo, a veces es más chévere las obras de la carne, pero no, nosotros estamos firmes. La lucha es en lo espiritual, no en lo natural. Y a veces nosotros vemos que es una obra del diablo. Por ejemplo, habíamos hablado que la división, el diablo trae división en los matrimonios y a veces pensamos que la guerra es con el esposo, entonces yo le respondo, yo le digo más cosas, yo sé dónde le duele, entonces le hago más duro. Y en realidad lo que la palabra dice es que es una lucha espiritual. Entonces yo no me debería rebajar al mundo natural y terminar peleando, sino que yo debería ir a la oración y tener mi guerra ahí en el lugar secreto. Y es una promesa, una pelea basada en las promesas de Dios y la redención, porque lo que nos asegura que ya ganamos es que ya hemos sido salvos. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede tener una guerra espiritual porque la palabra dice que su padre es el diablo. Entonces, pues, ¿cómo va a pelear contra su papá? Pero nosotros sí, porque nuestro padre es Dios. Siguiente. Entonces, Colosenses 2:14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que ya el diablo no tiene poder sobre nuestras vidas porque Jesús ya lo venció y lo exhibió públicamente y dijo, el diablo ya está derrotado. O sea, ya no hay nada que el diablo pueda hacer contra los hijos de Dios porque yo ya lo vencí. Y esta es una promesa que tenemos. Por eso el diablo no nos puede estar correteando, el diablo no nos puede tener con un pie atado, a menos de que yo le abra puertas y él tenga la potestad y el derecho de hacerlo. Siguiente. Entonces, ¿cómo luchamos? ¿Cómo se hace esta guerra espiritual? Lo primero es que luchamos desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que somos espíritu, alma y cuerpo? Entonces, mi posición espiritual, o sea, mi espíritu está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Así que mi batalla o mi lucha o mi guerra, como lo quieran llamar, no es en este mundo. O sea, yo no tengo que enfrentarme y pegarle al diablo, sino mi lucha está porque yo estoy encima del diablo. Yo estoy sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es mi posición y desde ahí yo lucho. Yo lucho desde el lugar de la victoria y no desde el lugar de la derrota. Siguiente. ¿Cómo más luchamos? Cantando y alabando. Voy a resumirles esta historia, no la voy a leer toda, pero ahí está, Hechos 16, 22 al 26. Resulta que Pablo y Silas estaban predicando y de repente se alborotó un demonio en una señora y ellos expulsaron el demonio y un señor dijo, ¿cómo así? Nos está dañando el negocio, si esta endemoniada nos hace producir plata. Y comenzó a hacer un revuelto y toda la gente comenzó a pelear, no sé qué, llévenlos a la cárcel. Y los metieron a la cárcel. Los estudiosos de la Biblia dicen que esa celda era de las más horribles que habían porque quedaba en una cloaca, es decir, que todos los residuos, ya entendieron todos con mi silencio, les pasaban por los pies. Entonces ellos estaban encadenados y aparte sus pies descalzos, porque en esa época que botas pantanera, nada, a puro pie. Entonces toda esa agua sucia les pasaba por abajo, por todas las cosas. Me imagino que habían ratas también. O sea, era una celda bien feita. Y ellos comenzaron a orar y a alabar a Dios. Y dice que las puertas de la cárcel se abrieron. O sea, en ese momento era un ataque directamente de Satanás. Satanás dijo, ¿cómo así? ¿Me está liberando a la China que está produciendo plata? No, señor, los vamos a meter en la cárcel, en la peor celda, les vamos a dar las peores condiciones.
Pero Pablo y Silas, en vez de ponerse a renegar, en vez de ponerse a llorar, sí, el diablo me tiene azotado, me está persiguiendo, la peor cárcel, lo que hicieron fue ponerse a orar y cantar himnos a Dios, dice, y los demás prisioneros los escuchaban. O sea, no era un canto como todo compungido, como esas canciones a veces que son súper tristes y que uno termina llorando, así como, no, qué canción tan triste, y cristianas, pero como que le traen a uno esa tristeza. No, ellos estaban cantando tan fuerte que los demás prisioneros podían escucharlos. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que luchar contra el diablo? Pues tenemos que cantar y alabar en esos momentos donde el diablo nos está persiguiendo. En esos momentos donde sabemos que es un ataque directo desde Satanás a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo, es cuando nosotros levantamos nuestra voz y comenzamos a cantar y a alabar a Dios. Porque no podemos darle un mayor lugar al diablo y no a Dios. Hay personas que se la pasan reprendiendo al diablo, atando al diablo y no oran. O sea, su oración es, te reprendo, te ato, Satanás, no tienes poder sobre mí. Pero y cuando le dice, Dios, yo te amo, gracias porque me salvaste, gracias porque tú estás por encima de todas las circunstancias, gracias porque tú eres un Dios poderoso. Entonces, es diferente la guerra, porque yo no estoy exaltando las obras del diablo, si yo siento que el Espíritu Santo me guía y dice, Satanás, no tienes nada que ver conmigo, te vas. Listo, lo digo, pero no me gasto media hora de mi oración reprendiendo a Satanás, sino que me gasto media hora en comunión con mi Dios que me fortalece. Siguiente, ¿cómo luchar con la armadura de Dios? Entonces yo les decía que yo pensaba, en mi ignorancia, que uno tenía que hacer como esa oración, yo me pongo el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el calzado del Evangelio, y ya salí y el diablo no me va a tocar. Pero Dios en su infinita misericordia después me reveló y me dijo, no sea mensa, eso no sirve para nada. O sea, yo me puedo poner la armadura en una oración y pues no tengo nada de revelación en lo que ahí está diciendo. Lo primero que dice es que mi armadura es la salvación. ¿Por qué? Porque dice, yo tengo la revelación de que yo ya tengo autoridad sobre el diablo porque yo soy una hija de Dios. Si yo no tengo esa revelación, más que ponerme el yelmo de la salvación, es tener la revelación de la salvación, de que hemos sido trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. Yo ya puedo entender y puedo tener una guerra desde el lugar correcto, pero si yo no entiendo la salvación, yo no sé para qué estoy peleando, ¿sí me hago entender? O sea, si no tenemos claro nuestra salvación, pues no vamos a poder pelear contra el diablo. Entonces, eso es lo primero. Yo tengo claro qué es la salvación. Yo tengo claro cuáles son los beneficios de la salvación. ¿Quiénes están en el discipulado? ¿Beneficios de la salvación? Sí. ¿Redención? Sí. ¿Regeneración? Sí. ¿Justificación? Sí. ¿Salvación? Están súper en ese discipulado. Yo los escuché a todos ahí gritando. Muy bien. Uno tiene que tenerlos claros porque eso es lo que a mí me va a permitir poder batallar en contra del enemigo cuando yo tengo clara mi salvación. El cinturón de la verdad es entender la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra, yo no me puedo enfrentar con el diablo porque les va a dar 3 vueltas. O sea, el diablo va a decir, pero ¿usted qué se sabe? Nada. O sea, no tiene ni idea de nada. Entonces yo necesito leer la palabra para saber si es que yo le estoy abriendo una puerta o si realmente es un ataque o si es una obra de la carne. ¿Cómo se consigue eso? Leyendo la palabra. La palabra es nuestro cinturón. La coraza de justicia, nuestra posición correcta ante Dios. Justicia es quién soy yo en Cristo Jesús. Yo soy salva, yo soy amada, yo soy perdonada, yo soy liberada, yo soy sal, yo soy luz. Hay un montón de cosas que nosotros somos y no las tenemos en cuenta. Y esa es nuestra defensa, lo que yo soy en Cristo. Por eso hay que leer la palabra. El escudo de la fe apaga los dardos del enemigo. Nosotros necesitamos hablar en fe y pensar en fe en nuestra batalla. O sea, es mucho más, por eso les digo que es mucho más que una oración recitada de Efesios 6. Es yo saber que cuando venga un ataque del diablo y yo vea todas las cosas diferentes, yo estoy creyendo en fe. La palabra dice que yo camino por fe y no por vista. Entonces puede que el diablo me tenga mi mundo natural revolcado. O sea, una cosa que yo digo, en serio, me dan ganas de ponerme a llorar. Pero yo cierro los ojos y yo digo, Señor, déjame ver la vida como tú la ves. Déjame ver con los ojos de la fe.
déjame ver las cosas que yo no puedo ver con estos ojos naturales, sino poder cerrar mis ojos y ver la foto que Dios tiene del futuro para mí. Eso es fe, ver una foto del futuro. Ay, es que yo me quiero casar. Señor, déjame ver la foto de mi esposo, déjame ver cómo van a ser mis hijos, déjame ver cómo va a ser mi perro, porque yo necesito tener la foto de la fe para que yo tenga la confianza de que el enemigo, así todo parezca terrible, hoy Dios tiene un plan conmigo. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva. Todas las otras son armas de defensas para que uno esté ahí como pilas con el diablo. Pero la única ofensiva es la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces, cada vez que el diablo venga a atacarme, más que decirle te reprendo, te ato, te enmudezco, eso está bien si usted lo quiere hacer, pero más que eso usted necesita decir, escrito está, diablo, tal y tal cosa. Eso fue lo que Jesús hizo, por eso es nuestro modelo bíblico, porque Jesús no le hizo ninguna llave de taekwondo, Jesús solamente le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, el Espíritu Santo en la palabra dice que nos recordará todas las cosas, pero dice nos recordará. Entonces, hay que leer para que el Espíritu nos recuerde. Si no leyeron, no les va a recordar. Muchachos en la universidad y en el colegio, el Espíritu Santo les ayuda en los parciales. Testimonio vivito de que eso pasa. Pero tienen que estudiar antes, porque si no estudian el Espíritu Santo, ¿qué les va a recordar si no tienen nada en la cabecita? Pero si estudian y están ahí escribiendo, el Espíritu Santo le dice, acuérdate, memoria fotográfica, la página del cuaderno, es igualito al ejercicio que resolvió. ¡Ay, qué! Me iluminó el Espíritu Santo. Y sí ilumina el Espíritu Santo, pero tienen que estudiar antes. Y por último, el calzado del Evangelio. Dice que el Evangelio es como la luz para nuestros pies. Todo lo que Jesús hizo son las buenas nuevas del Evangelio y yo necesito conocerlas para poder saber y distinguir cuáles son las obras de Dios y cuáles son las obras de Satanás. Todo lo que sea oscuridad es de Satanás. Todo lo que se haga a escondidas, todo lo que se tenga que borrar, todo lo que se tenga que esconder, todo lo que no se pueda contar, todo eso es obra de Satanás. Pero todo lo contrario, todo lo que yo puedo sacar a la luz, todo lo que yo puedo contar, todo lo que yo puedo mostrar, eso es obra de Dios. Con esto termino. Y no tiene nada que ver, pero no sé por qué lo voy a decir. Muchachos, jóvenes, si usted no puede presentar a su novia o a su novio en la casa, en los amigos y en la iglesia, hay que preguntarse, ¿esto será una obra de Dios? O sea, ¿es una persona que realmente es de Dios o no es de Dios? Porque si yo no se lo puedo presentar a mis papás y yo digo, uy, no, yo no se lo presento a mis papás, yo lo tengo ahí como un arrocito en bajo, que nadie se entere, doble perfil de Facebook, entonces es una obra de las tinieblas y todo lo que se haga en la oscuridad no es de Dios. Si ustedes tienen una relación y esa relación es de luz, pues esa relación es de bendición y yo digo, wow, mira, te presento a, o te presento a no sé quién, es mi. Y no, mire, le presento una amiga. Y después, como así que su amiga, no, usted no me está negando. Entonces, todo lo que se haga en la oscuridad no es de Dios. Quiero que nos pongamos de pie. Dentro de 8 días seguimos viendo más de cómo es esta lucha espiritual. Lo que quiero que tengan claro es que es mucho más que atar al diablo, es tener una vida consagrada a Dios. Esa es nuestra mayor arma de defensa contra Satanás. Quiero que cierres tus ojos y que puedas ver si tu vida realmente está desde el lugar de la victoria o si por el contrario tú te sientes en el lugar de la derrota. Puede que el pecado te haga sentir en el lugar de la derrota y tú dices, no, pero ¿cómo Dios me va a respaldar? O sea, ¿cómo Dios puede meter la mano por mí y salvarme si yo estoy haciendo las cosas mal? Si yo no estoy en santidad, si yo no leo la palabra, si yo no estoy ahí agarrado y aferrado de Dios, ¿cómo puedo tener esta lucha espiritual? Pues este es el momento de que tú le digas, Señor, yo hoy renuncio a todas las cosas que me hacen sentir en el lugar de derrota. Yo renuncio a todo pensamiento que el diablo haya puesto en mi vida de derrota, de pérdida. Todo pensamiento que me hace creer que porque mis familiares fueron de tal forma, yo también tengo que ser de tal forma. O pensamientos de que yo no voy a avanzar, o pensamientos de miedo, o pensamientos de incredulidad, o pensamientos de amor al dinero. No sé qué clase de pensamientos te hacen sentir en la banca de la selección de Dios. Pero yo quiero que tú hoy te pongas la camiseta del 10 de Dios.
Yo quiero que tú salgas de acá diciendo: fui convocado por Dios a las grandes ligas. Fui convocado porque el partido ya está ganado. Yo solo tengo que mantener el marcador de la victoria, porque Jesús ya ganó la batalla por mí. Yo solamente quiero recordar las promesas que Dios me ha hecho. Yo solamente quiero alabar en el momento de tristeza. Yo solamente quiero alabar cuando me siento en una cárcel con esposas, cuando me siento en la cárcel más horrible, cuando yo abro mis ojos y veo que realmente lo que yo estoy pasando es un ataque tremendo de Satanás. Yo quiero cerrar mis ojos y quiero comenzar a alabar y quiero comenzar a cantar y quiero comenzar a declarar las promesas que tú me has hecho, Señor. Tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que si tú estás angustiado hoy, Dios te está diciendo: no te preocupes, no dejes que el enemigo te haga sentar en la banca. No dejes que el enemigo te muestre que el tiempo se está acabando y el partido está perdido. Levántate, ponte la camiseta, ponte esa camiseta del 10 como la capitana o el capitán de tu vida y sal a pelear desde el lugar de la victoria. Tú necesitas entender que sí hay ataques del enemigo, pero que ya ganamos gracias al sacrificio de la cruz. Así que hoy nos levantamos porque nuestro Redentor vive. Hoy nos levantamos en fe, creyendo que el que comenzó la buena obra la terminará. Renunciamos, Señor, a todo lo que no es tuyo, a todo lo que se hace en la oscuridad, a todo lo que se hace en el secreto. Saca a la luz, Señor, nuestro propio pecado que es oculto a nuestros ojos y permite, Señor, que este estudio sea una revelación día tras día de la victoria que tenemos en Cristo Jesús y del lugar de derrota que tiene el diablo en este mundo. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que seas tú fortaleciendo a cada persona, revelándole tu palabra y llevándola de victoria en victoria y de gloria en gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.